el actual presidente del Gobierno cuando deje de ser presidente del Gobierno? Porque ya sabéis que hay dos expresidentes del Gobierno que han recalado, uno en Endesa, en la empresa de Berlusconi, y otro en Gas Natural, las empresas que ellos privatizaron, curiosamente. Y cuando ha llevado Gaspar la propuesta al Parlamento esta semana de atrás, porque sabéis que los expresidentes cobran 80.000 euros de sueldo vitalicio hasta que se mueran. Es una prebenda por ser un privilegio, por ser presidente del Gobierno, haber sido, ¿no? Pues cuando se le ha llevado la propuesta, y la propuesta era, mire usted, decidir la incompatibilidad o no. Si cobra 80.000 euros, se supone que es un sueldo con el que puede vivir. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no cobramos 80.000 euros, digo yo. O dejar la Endesa, dejar las otras empresas que le van a dar una cantidad por la prestación de servicios y de conocimientos que le van a hacer a la misma. Pues los dos grandes partidos de la ética, de la honestidad, de la austeridad, suenan mucho esas palabras, PSOE y PP, han decidido votar en contra de que se incompatibilizara a Felipe González y a José María Aznar de recibir el sueldo vitalicio y trabajar en unas empresas privadas que vendieron en su día cuando eran presidentes de este Gobierno. Esos son los paquetes de medidas que adoptó el Gobierno con esos 37 grandes empresarios de nuestro país. Se han adoptado hasta ahora medidas, todavía no hemos llegado al tiempo ese, ¿no? Medidas contra la clase trabajadora. No conocemos ni una sola medida que se haya adoptado por parte del Gobierno frente a los responsables de la crisis, frente a los banqueros, los especuladores, los de los mercados. Los que nos han creado la crisis no están pagando ni un euro para salir de la crisis. Se está cargando sobre las espaldas de las víctimas, no sobre las espaldas de los verdugos. Y ese es un dato absolutamente objetivo. Podemos decir que hay un fleco, lo que meten este año en el presupuesto de subirle un puntito a los de más de 120.000 euros de ingresos al año. Pero ¿dónde está el impuesto de los ricos que dijo Zapatero que iba a poner? Que lo hemos escuchado seguro todos y todas, porque lo largan esas cosas, las cuentan en televisión 1000 veces. ¿Dónde está el impuesto a los ricos? No conocemos ninguno. Y han continuado con las medidas, porque no paran. Y la siguiente medida es el pensionazo. Es lo que está más de moda, más de actualidad, el pensionazo. Y nosotros, cuando Díaz Ferranz deja de ser presidente de la COE, los últimos días, dijo una frase que nos echamos todos aquí las manos a la cabeza, cuando dijo que había que trabajar más y había que cobrar menos. ¿Recordáis esa frase de Díaz Ferranz, de ese prodigio de empresario? Pues ya estamos aquí. Vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos. Vamos a trabajar más porque se va a llegar a jubilarte a los 67 años. Cuando pase un periodo, es un periodo transitorio que va a haber de unos cuantos años hasta que se aplique definitivamente. Y vamos a cobrar menos porque se recortan las pensiones. Se recortan en el incremento de 10 años del periodo de cálculo y se recortan porque la exigencia va a ser que para cobrar la pensión máxima de nuestro nivel de cotizaciones hay que trabajar 38 años y medio, cotizar. ¿Y cuántos jóvenes conocéis ahora mismo que tienen 30 años en nuestro país y que para que coticen 38 años y medio tienen que llegar hasta los 68 años y medio cotizando para tener la pensión máxima? ¿Cuántos conocéis que no van a llegar a esa recta final? Seguro que conocéis muchos más que los que pensáis o creéis que pueden llegar sin perder ni un solo día de trabajo a la meta final de tener la pensión más alta de la Seguridad Social. Y tenemos derecho, los padres y las madres de ahora, de dejarles a nuestros hijos sin luchar y sin resistir, que vayan a tener una jubilación peor que la que hemos tenido nosotros en tiempos más difíciles? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque también es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos negado en este acuerdo la mayor, y la mayor es que no existía ninguna razón objetiva para recortar las pensiones en este momento en España. Ninguna razón. Tenemos superávit en las cuentas de la Seguridad Social, 64.000 millones de euros en el fondo de reserva. Hemos tenido superávit este año a pesar de que el Gobierno ha intentado camuflar casi 10.000 millones de euros de superávit en las cuentas de la Seguridad Social. Y hay superávit en las cuentas de este año. Y una pregunta, tenemos superávit en el peor momento de nuestra historia con 4,5 millones de parados que no cotizan a la Seguridad Social. Si estuvieran trabajando y cotizando a la Seguridad Social, menos superávit había, más recursos a la Seguridad Social. Además,
hay estudios suficientes de catedráticos que entienden de esto, que han dicho que hasta el 2029 no había ningún problema en las cuentas de la Seguridad Social. Pero además hay sitios por donde incorporar más recursos a la Seguridad Social si hicieran falta. Porque alguna vez trabajarán los 4,5 millones de parados. ¿O es que han pensado que ya no van a trabajar más? Porque alguna vez las mujeres tendrán un salario igualitario a los hombres en igual trabajo. ¿Cuántos años llevamos diciendo que igual trabajo, igual salario? ¿Cuántos años? Nos salieron dos dientes en el sindicalismo reivindicando igual trabajo, igual salario. Alguna vez tendremos un salario mínimo interprofesional en España que se parezca al de la señora Merkel, a los que tiene en Alemania o en Francia, que está el doble del salario mínimo interprofesional que en nuestro país. Alguna vez se planteará en España que cotizar a la Seguridad Social no sea solo por 3.100 euros de salario, sino que los que cobran más de 3.100 euros de salario también coticen a la Seguridad Social por ese sobresueldo que se tiene en este momento. Por ejemplo, los ejecutivos del IBEX, que 503 ejecutivos han cobrado en el año 2009 un salario equivalente a 30.000 miluristas en nuestro país. ¿Por qué no pueden estos cotizar a la Seguridad Social por todo su salario? ¿Esto sería un delito? ¿Sería una locura? ¿Es demagogia? Podríamos seguramente meter recursos de los presupuestos generales del Estado, no únicamente que se cubra con sus propios fondos, o que además le saquen fondos a la Seguridad Social para pagar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que se tienen que pagar con recursos de la Seguridad Social y los debería pagar el Estado con sus propios recursos. Es decir, hay fuentes suficientes, hay estudios suficientes que acreditan que no es necesario haber tomado la medida en este momento concreto. Dicen que la productividad. Y nos han contado, para argumentar esto por parte del Gobierno, que cada día somos más viejos y más viejas y tenemos menos hijos, que nuestras mujeres tienen menos hijos. Y nos lo hemos creído también. Y puede ser verdad, hay una parte verdad. Pero nos han contado que cada vez producimos más. Yo hoy se lo contaba a los compañeros dando un paseo por la plaza, por esa hermosa plaza. Y era, hace 40 años en mi pueblo uno araba con una mula y hacía un surco. Después llegó un tractor y hacía 6 surcos y más deprisa. Y uno se segaba a mano la cebada o el trigo y se segaba una fanega. Y después llegó la cosechadora y se segaba 30 o 40 fanegas. Y era el mismo trabajador, un trabajador solo. Mirar si incrementaba la productividad. Bueno, pues cuando se pasen unos años, ya sabéis que el máximo que hemos defendido siempre a la izquierda es que nosotros no estamos en contra del desarrollo, al contrario. Queremos que se invente mucha tecnología para que un día las máquinas trabajen por nosotros. Y nosotros nos limitemos a cobrar la nómina a final de mes. ¿Esa es la sociedad ideal? Si inventamos todas las máquinas para que trabajen por todos nosotros, ¿no? Me estoy exagerando, pero quiero decir que estos estudios están contemplados y efectivamente aumentará el número de pensionistas, pero aumentará la productividad y por tanto habrá más recursos y más posibilidades de incorporar más Producto Interior Bruto al gasto social en nuestro país, que por cierto en este momento tenemos 8,5 puntos del PIB, es lo que gastamos en España en gasto de pensionistas y la media en la Unión Europea está en 12 puntos del PIB. Todavía nos quedan casi 4 puntos para podernos equiparar con la Unión Europea. Dicen que vamos a gastar en el año 2030 el 15% del PIB. Hoy Italia está gastando el 14% del Producto Interior Bruto. Es decir, hay argumentos más que sobrados para prever que esto no se tenía que haber tomado la decisión. Pero la pregunta es, ¿y por qué han tomado la decisión? ¿Es que Zapatero es de nuevo un malvado que nos quiere castigar porque está cabreado cada mañana y nos castiga? No, la cuestión, volvemos a lo de antes. ¿Quién manda en este país? La democracia. Y se han tomado las medidas por 2 razones. Una, por recortar el poder adquisitivo de la gente, recortar las pensiones y seguir con la línea del ajuste duro, para que la Merkel puedan cobrar con garantías los intereses de los créditos que nos tienen dados. Y digo la Merkel por simplificarlo mucho. Y la segunda medida, y la segunda más fuerte, la que de verdad tiene la fuerza y la que está detrás, es que los bancos quieren que hagamos más fondos privados de pensiones. Y quieren que temamos a la Seguridad Social y digamos, el Estado no me va a poder dar una pensión digna. Y entonces, ¿qué hago? Pues si tengo algunos ahorros, voy a contratar un fondo privado de pensiones para tener una vejez digna que tenga un recurso. Eso es lo que nos quieren meter en la cabeza, pero claro, en un país donde el 60% de la gente que aquí vivimos no cobra más de 1.000 euros al mes. Y el que no llega a final de mes no puede ahorrar un plan privado de pensiones. En todo caso, lo haría aquellos que tengan más recursos, clases medias altas, que se lo podrían permitir. Pero un segundo argumento, pero es que los bancos hoy nos pueden venir a dar lecciones y a ser garantía de que mañana nos van a dar una pensión con un fondo privado de pensiones.
Pues si le están liquidando el 84% de pérdidas a la gente porque han hecho malas inversiones a los que tienen hoy fondos de inversión privados en España, si han liquidado menos intereses que la inflación, si han liquidado menos intereses que los bonos del Estado. Pero es que además, cuando se han hundido, o antes de que se hundieran, hemos tenido que salir corriendo con los recursos del Estado, de todos los ciudadanos, a salvar a los bancos y a las cajas para que no se hundieran. Por tanto, no son garantía de nada. ¿Quién es la garantía? La garantía es el Estado. La garantía es lo público, lo de todos y lo de todas. Y eso es lo que hay detrás. Por tanto, no es que Zapatero sea un malvado. El problema es que los bancos están mandando sobre el Gobierno de España y le están diciendo qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Ese es el problema de fondo. Volvemos de nuevo al rescate de la democracia para acabar con esta situación. ¿Qué decimos nosotros? Pues nosotros decimos que hay que dejar las cosas como están, que hay que jubilarnos con 65 años y que hay que seguir como estamos, que hay que cotizar 35 de periodo máximo para tener la pensión máxima de la Seguridad Social y que con 15 años de cotizaciones debemos tener derecho a una pensión. Lo que hay ahora. Y en todo caso, si hay que abrir un debate nacional sobre este tema porque afecta a millones de personas, a millones de jóvenes y de gente que es menos joven, abramos un debate nacional, que lo llevemos los partidos en nuestros programas electorales, que la gente después vote en función de lo que vayan los programas electorales y sean los ciudadanos los que decidan, y las ciudadanas, qué partidos quieren que gobiernen para ver si se reforman o no se reforman las pensiones y en qué dirección tenemos que reformar las pensiones. Eso es lo que estamos planteando desde Izquierda Unida. No nos vamos a enfrentar con los sindicatos, no nos vamos a enfrentar, porque quien impone el acuerdo es el Gobierno. Le firmarán, le habrán firmado o no lo habrán firmado, pero no nos vamos a enfrentar con los sindicatos, porque quien impone es la política neoliberal, es la propia debilidad que podemos tener en un momento determinado el movimiento obrero de nuestro país. Y hay que decirlo, porque lo tenemos que pensar y lo tenemos que reflexionar. Y ahí queda la huelga general y ahí quedan las últimas movilizaciones que hicimos después de la huelga general. Y eso tiene que ser un motivo de reflexión de la clase trabajadora y de toda la gente que estamos implicados con una idea más o menos de izquierdas en nuestro país. Quiero deciros, y creo que en 10 minutos he cubierto la parte del tiempo, que dicho todo esto, Jesús lo ha definido al principio como la mayor ofensiva que hemos conocido contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores en nuestro país. ¿Hay alternativa distinta? ¿Es posible otra salida? ¿Es posible otra solución? Y nosotros decimos que sí. Y se lo hemos dicho al Gobierno. Y se lo tenemos que explicar a la gente. Y lo decía antes, más ingresos en las arcas de la hacienda pública. ¿Pero de dónde vamos a meter más ingresos en las arcas de la hacienda pública? Pues de los impuestos. Para eso son impuestos. Si no, se llamarían donativos caritativos o algo así, una cosa muy de ese nivel. Pero en España 1 de cada 4 euros no paga impuestos. Dicen los de Gesta, el sindicato de la agencia tributaria, que puede haber un agujero de 75.000 millones de euros en nuestro país simplemente si se cumpliera la ley. Subiendo más los impuestos a los más ricos. Lo dice el artículo 31 de la Constitución. Se llama reforma fiscal progresiva. Es decir, las rebajas fiscales que hizo Aznar y que ha hecho Zapatero, subámoslas. Recuperemos el impuesto de patrimonio que le han quitado las grandes fortunas en España. Y no me entretengo en más. Y luchar contra la economía sumergida. De esa manera pueden entrar recursos a las arcas de la hacienda pública. Se puede reducir el déficit del Estado, pero puede haber recursos para hacer más inversión pública del Estado, generar empleo público, que falta hace en servicios determinados de sanidad, de educación, etcétera. Ahora ha salido de nuevo el informe de PISA diciendo que tenemos un 32% de fracaso escolar en España en la secundaria. Faltarán recursos ahí para que tengamos menos fracaso escolar, porque así no vamos a competir con ningún otro país. Estamos en la cola de los países en desarrollo desde el punto de vista educativo en nuestro país, en Europa. Y a partir de ahí, sí es posible que tengamos más recursos, que paguen las rentas del capital lo que les toca, que este país lo está soportando las rentas del trabajo. De cada 5 euros que se están ingresando en la hacienda pública, 4 los pagan las rentas del trabajo y 1 lo pagan las rentas del capital, los beneficios del capital. Sí hay recursos, pero no hay nada más que un pequeño problema. Y es que hay que enfrentarse al poder económico, hay que enfrentarse a los banqueros, hay que descolgar un teléfono, como descolgaba ese de Venezuela. Ese es el único problema. Y eso aquí no hay ninguna voluntad política para hacerlo, porque aquí se ha decidido que el sistema que hay mejor es el sistema capitalista y el neoliberalismo.